Muy bien. Esta presentación que voy a compartir con ustedes, si alguno de ustedes quiere recibirla en PDF, simplemente déjenme saber y se la voy a hacer llegar para que la puedan tener allí. Aparte del el video, puedan tener allí también la presentación. Ministerio Pastoral del Anciano. Quiero decirte que tú eres un ministro del evangelio, allí en donde tú estás, en tu iglesia, en donde estás sirviendo, donde vas a servir este año, este nuevo año, o si estás viendo esto en el transcurso del año, Dios te ha llamado a servir y es un ministerio. Dios te ha dado dones y talentos. El ministerio es cuando tú te dedicas, aparte de tu trabajo, eh, para sostener a tu familia, tú le dedicas un tiempo sustancial a Dios porque Él se entregó por completo. Ahora te toca a ti y a mí entregarnos por completo a Él. ¿Saben que las Sagradas Escrituras designan el servicio de los ancianos? Esto no es invención humana. Fue Dios el que inspiró a hombres a seleccionar a líderes capacitados para una obra especial al inicio del cristianismo en el Nuevo Testamento. Desde el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, el liderazgo de la comunidad de creyentes fue concedido a los apóstoles y ancianos, según Hechos 15:22, y ellos nombraron y ordenaron ancianos en cada iglesia, según Hechos 14:23. Con esa práctica como modelo, tal estructura ha continuado en varias formas desde el inicio de la era cristiana hasta el día de hoy. Saben que lo primero que quiero puntualizar y hacer énfasis en esta hora es que esto es un llamado. Si bien es cierto que un comité en tu iglesia local eh, ha, ha- ha elegido tu nombre para desempeñar este ministerio, esta función, pero quien ha dirigido todo esto es Dios. Es un llamado. Así como Dios llama a los pastores, llama a los ancianos a un ministerio especial. Isaías 41:9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Estas palabras son tuyas, así que reclama eso. Hazla tuya porque el Señor te está hablando a ti directamente. Versículo poderoso para tú desempeñar esa responsabilidad del ministerio de ancianos durante este año. Cuando leemos en el manual, que de paso recomiendo 100% al final, voy a recomendar unos 5 libros para que leas allí en tu tiempo, y ellos se van a ser de bendición para tu vida. Y el manual de iglesia, el manual de la iglesia, la última edición, es un libro altamente recomendado para todo líder y anciano. En la página 68, y esta es la versión de la revisión 2010, dice, bajo la dirección del pastor y en cooperación con él, el anciano es un dirigente espiritual. Quiero que subrayes eso allí. Un dirigente, pero no secular, no mundanal, sino espiritual. Tú eres un dirigente espiritual de la iglesia y tiene la responsabilidad de promover todos los departamentos y todas las actividades de la obra. El anciano debe mantener una relación de fraternal cooperación con los demás dirigentes. Lo que significa que, y vamos a hablar sobre eso más adelante, tienes que tener buena comunicación y buena relación con cada director departamental de la junta. Cuando estudiamos en la Biblia, buscamos los requisitos, lo que se requiere, lo que se espera de un anciano. Y Pablo habla de eso en 1 de Timoteo 3:1 hasta el 7. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso al inicio te felicité, porque tú estás en esta posición es por, número uno, porque Dios te ha llamado. Y número dos, porque tú has deseado servir al Señor. Es un deseo que tú tienes en tu corazón de servir a Dios. Y eso es bueno. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo, es una palabra, podemos sustituirle en este tiempo por anciano, es necesario que el anciano sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, una persona recién bautizada, porque le falta experiencia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, ahí hay una lista que Pablo menciona, dirigido e inspirado por el Espíritu Santo, que se requiere y se espera y que Dios puede obrar en el corazón de cada hombre o mujer que desea desempeñar este ministerio. Calificaciones entonces que podamos sacar, que sacamos de allí, de la Biblia. Bueno, el anciano debe ser una persona comprometida con Cristo, primera y sobre todas las cosas. Antes de poder ejercer influencia pública, el anciano necesita consagración. Esto es lo primero y lo más importante. Y un llamado que yo como pastor te hago a ti como anciano. Conságrate a Dios por completo. Entrégale tu vida por completo a Jesús. Lo más importante. Saca todo pecado oculto y privado de tu vida y deja que Cristo pueda limpiar tu corazón. Un compromiso diario. El anciano reconoce que tiene un compromiso, profunda espiritualidad y fuerte carácter moral con atributos. O sea, son atributos necesarios de los líderes cristianos. ¿Cuáles son? Compromiso, profunda espiritualidad que tiene que ver con consagración y un carácter moral, un fuerte carácter moral. Compromiso del tiempo. Los ancianos necesitan estar disponibles, reconocer que en cualquier momento lo pueden llamar y claro, fuera de horario de trabajo, deben de hacer lo posible para atender y suplir necesidades, especialmente de los hermanos y miembros de la iglesia. Deben ser un ejemplo para los miembros. La vida de Jesús reflejaba lo que él enseñaba y fue eso lo que hizo que su enseñanza fuese tan eficaz. Y debe de apoyar la doctrina de la iglesia. Tito 2:1 dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Así que los ancianos de iglesia son personas llamadas por Dios para cumplir un propósito divino, a saber, preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesús y trabajar con la iglesia para el cumplimiento de la misión en esta tierra. Cuando un anciano me pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad? Allí está en pantalla. Tu responsabilidad como anciano es preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo y mientras esperamos la segunda venida, eh, trabajar en el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles son los deberes del anciano? El anciano debe de persuadir, muy importante aquí, persuadir y no forzar. Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey que está entre vosotros. La grey le pertenece a quién? A Dios, no al pastor, no a los ancianos, le pertenece a Dios. Dice la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Ser pastor o ser anciano no significa que tú eres el jefe, que tú vas a forzar o que se va a hacer lo que tú digas, sino que es un servicio. Mientras más alto es tu cargo, tu título, mayor es tu responsabilidad de servir y tu compromiso. ¿Saben que la fuerza logra resultados transitorios, mientras que la persuasión logra resultados duraderos? La persuasión es cuando con amor y tacto tú llegas al corazón de la gente. La fuerza ocasiona rechazo, la persuasión ocasiona aceptación. La fuerza obliga, la persuasión convence. La obediencia por la fuerza se basa en el temor. La obediencia por la persuasión se basa en el amor. La fuerza destruye el trabajo en equipo, mientras que la persuasión consolida el trabajo en equipo. La fuerza
forma parte de las herramientas del enemigo, pero la persuasión forma parte del método de Dios. Importante. Entonces, partiendo de allí, los ancianos son voluntarios para organizar la obra misionera. Y esa es la razón de existir de la iglesia aquí en la tierra mientras esperamos a Jesús, llegar a la gente. Los ancianos están dispuestos a sacar el tiempo que la iglesia requiere. Están dispuestos a invertir tiempo en la formación de otros líderes. El buen anciano reconoce que no va a ser anciano para siempre, que necesita formar líderes. Están dispuestos a trabajar con los jóvenes, con los adultos. Siempre están listos para la predicación, muy importante, porque son maestros, enseñan a la grey, a la iglesia, a las ovejas, las protegen allí en el redil de Cristo. Siempre están disponibles para asistir a las reuniones de la junta. Siempre importante, le digo a mis ancianos que estén presentes en las reuniones de junta, menos que por asuntos de salud o algún compromiso fuera de su control, no puedan estar, pero sí, muy importante que la iglesia o los líderes vean a sus ancianos en las reuniones de junta, en las reuniones administrativas. También promueven los ancianos, promueven y apoyan a los diferentes clubes que existen en su iglesia. Se interesa en dar estudios bíblicos. El anciano debe ser una persona que da estudios, que se interesa por compartir estudios bíblicos con las personas. Trabajan adecuadamente para retener a los recién bautizados. Esto en combinación con el departamento de obra misionera. Están llenos de positivismo y optimismo. Son optimistas consumados, pero con los pies sobre la tierra, muy importante. Ser positivo, ser optimista y también práctico. Los ancianos son emprendedores de grandes ideas, no pesimistas ni negativos, porque eso lastima la obra de la junta y de la iglesia. Los ancianos son personas con las cuales siempre se puede contar. Todo lo ponen en las manos de Dios. Saben enfrentar los momentos difíciles. Tratan de destacar lo positivo que hay en cada persona y no se dejan destruir por los momentos difíciles, sino que se aferran a Jesús con todas sus fuerzas. Y es que se necesita en este tiempo ancianos que atiendan o que entiendan que la única estrella de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? No es el pastor, no es el primer anciano, no son los ancianos. La única, no es la más grande, es la única. Y la más grande estrella de la iglesia es Cristo. O sea, cada pastor, cada anciano y cada sermón y cada cosa que se haga debe de ser cristocéntrico. Necesitamos ancianos que comprendan que ellos no son los que mandan, ni el pastor, ni una persona, sino que la iglesia es teocrática. Dios es el que manda. Y también la iglesia es democrática. La mayoría decide. Y claro, hay decisiones que el anciano debe de tomar con la dirección del Espíritu Santo y trabajando en conjunto con el cuerpo de ancianos y el pastor. Se necesitan ancianos que trabajen en armonía con el pastor, no en conflicto, no en división, sino en armonía, que tengan en cuenta a los otros líderes y que escuchen las sugerencias que los miembros hagan sobre algún punto en particular. Los ancianos son ejemplos de consagración. Eso es un anciano. La iglesia lo mira como un ejemplo, como lo describe Pablo en Timoteo. Un hombre honesto, un hombre consagrado, prudente, sabio. Los ancianos son ejemplos de trabajo misionero, son ejemplos de fidelidad a Dios, son ejemplos de humildad, de dedicación al servicio de la iglesia, son ejemplos de buen trato a los demás, ejemplos de interés por las almas. Deben de amar las almas y de interesarse por ellas. Son ejemplos de dependencia absoluta en Dios. Un buen anciano depende totalmente de Dios. Primera de Pedro 5, 1 hasta el 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, están viendo, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que te espera a ti como anciano, una corona incorruptible de gloria que la vas a recibir del príncipe de los pastores, rey de reyes y señor de señores. Pero debemos seguir las instrucciones. Todo eso que yo he mencionado en estos últimos 5 minutos, 10 minutos, son conceptos bíblicos que Pablo y Pedro mencionaron dirigido por el Espíritu Santo. Un texto más, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que la obra pastoral de la iglesia debe ser compartida por el pastor y los ancianos. El pastor y los ancianos trabajan juntos porque un anciano es un subpastor, un pastor local que está allí permanentemente en una iglesia. Los ancianos, de común acuerdo con el pastor, deben visitar a los miembros de la iglesia, atender a los enfermos, fomentar los ministerios de oración, dirigir u oficiar en las ceremonias de ungimiento de enfermos, en la dedicación de niños, alentar a los desanimados y participar en otras responsabilidades pastorales. Como subpastores, los ancianos tienen que velar constantemente por la grey. Y esta es una gran responsabilidad. El manual de la iglesia, en la página 71 y 72, dice: el anciano local debe ser reconocido por la iglesia como un fuerte líder religioso y espiritual. Y debe gozar de buena reputación tanto dentro de la iglesia como en la comunidad. El anciano es el dirigente religioso de iglesia en ausencia del pastor y por precepto y ejemplo debe procurar continuamente conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. El anciano debe ser capaz de dirigir los servicios de la iglesia y ministrar en palabra y doctrina. El anciano debe promover en cada miembro y departamento de la iglesia la comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Buscando a Dios todos los días. Promoviendo el culto en los hogares, la lección de escuela sabática, el estudio de la Biblia y sobre todo la oración. También el relacionamiento, atender las necesidades de las personas. El anciano debe de relacionarse con la gente y descubrir necesidades que pueden ser suplidas, consultar con el pastor, consultar con los demás ancianos, con el director de servicios a la comunidad para suplir necesidades. El anciano también debe reconocer que tiene una misión. Todos tenemos la misión de predicar, cada miembro con su don, llevando personas a Jesús. El anciano motiva a cada miembro a descubrir sus dones y talentos y ponerlo en práctica. Y discipulado. El anciano multiplica los dones de cada miembro en otro miembro. ¿Cómo se hace esto? Cuando hacemos discípulos. Eso es multiplicar dones en la iglesia. Ustedes saben que el que da el don o los dones es el Espíritu Santo. Pero si una persona se bautiza o llega a la iglesia y se sienta, ese don no va a florecer. Lo recibió la persona del Espíritu Santo, pero está allí sentado. El anciano, como está dirigiendo los cultos de los miércoles, el culto de los sábados, culto divino, debe de involucrar a ese miembro y también pedirle a la directiva de escuela sabática que lo involucre también, a la directiva de jóvenes a que lo involucre también, al departamento de ministerio personal, obra misionera, que lo involucre también en evangelismo, para que esos dones puedan también florecer. El anciano es un supervisor general de la iglesia. Los ancianos involucran a las comisiones de iglesia y a los miembros de la iglesia en la planificación y en la conducción total del programa de la iglesia. O sea,
todos estamos trabajando juntos con una misión, con metas específicas. El anciano debe de tratar de no dejar nadie fuera. Los ancianos están comprometidos con la predicación del evangelio, con lanzar ante la iglesia una visión desafiante y con la implantación de iniciativas misioneras en su comunidad inmediata y en la iglesia mundial. Los ancianos comparten la responsabilidad de liderazgo en el culto y mediante la solicitud del pastor y en su ausencia actúan como presidente de la comisión de la iglesia y de las reuniones administrativas de la iglesia. Así que noten la lista de responsabilidades y compromiso que primeramente el anciano tiene con Dios y luego con la iglesia. Son responsables por casi toda la administración de la iglesia, con algunas pocas orientaciones generales del pastor. Ellos predican regularmente o en consulta con el pastor buscan predicadores invitados. Planifican y lideran los cultos, especialmente los cultos de los miércoles, los cultos de los sábados. Sus deberes pueden incluir convocar y presidir la comisión de la iglesia o las reuniones administrativas en la ausencia y con el consentimiento del pastor. Muy importante, en el manual de la iglesia está allí establecido claramente. Si bien el anciano puede dirigir reuniones de junta y o reuniones administrativas, que son reuniones administrativas es con todos los miembros de la iglesia, reuniones de junta con los líderes departamentales de la iglesia, pero debe ser con el consentimiento del pastor. Usted como anciano nunca convoque una reunión de junta o reunión administrativa sin avisarle primero al pastor. Porque si el pastor luego se entera o le preguntan, pastores, ¿qué pasó en la junta? Y el pastor dice, yo no sé, no me enteré que había reunión de junta. Entonces, eso no es buena señal de que hay comunicación entre el pastor y el anciano o los ancianos. Así que asegúrese de comunicarse siempre con su pastor si va si quiere convocar una reunión extraordinaria de junta o una reunión administrativa, siempre debe ser con el consentimiento de su pastor de iglesia. Los ancianos también organizan y participan en la visitación de los miembros, especialmente de aquellos que no están frecuentando regularmente la iglesia. Muy importante, los ancianos deben de visitar junto con el pastor, deben sentarse con el pastor y hacer un programa de visitación. Yo siempre digo que cada familia de la iglesia debe ser visitada por lo menos una vez al año. Y los ancianos deben de encargarse de que el pastor vaya a esas casas o ellos también ir y visitar. Hay dos tipos de visitación pastoral. Está cuando el pastor visita junto con un anciano y está cuando un anciano o dos ancianos visitan un hogar. Las familias de la iglesia quieren ver al pastor y también quieren ver a los ancianos de vez en cuando en sus hogares. Los ancianos también ayudan a entrenar a la congregación en la mayordomía cristiana y realizan la supervisión general de las finanzas de la iglesia local. Asumen la responsabilidad por las funciones de todos los departamentos de la iglesia, porque los ancianos son consejeros de los directores departamentales. No son los jefes, no están allí para mandar, sino para trabajar junto con cada director. Por eso, en mi caso, yo al inicio del año siempre asigno a los ancianos departamentos para que ellos estén trabajando junto con esos departamentos. Por ejemplo, si yo tengo 4 ancianos y tengo 20 distintos directores en la junta, le entrego 5 a cada anciano. Un anciano 5, otro 5, otro 5, otro 5, un total de 20, y cada anciano entonces está supervisando y está trabajando unido con cada uno de sus departamentos, y así la obra pueda continuar y avanzar en unidad. Los ancianos mantienen fuertes relaciones familiares. El anciano es aquel que gobierna bien su casa y hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, dice Pablo, y eso lo leímos
al inicio, son moralmente puros. Dice Pablo también en 1 Timoteo 4:12, que vean en ti un ejemplo a seguir, en pureza, vencen el preconcepto racial. El amor cristiano elimina barreras como el racismo y el preconcepto que separan a las personas. Un buen anciano no es racista, no favorece a un grupo de personas por una nacionalidad o por un color, sino que ama a todo el mundo y respeta a todos por igual. Es también un donante ejemplar. La fidelidad en la devolución de los diezmos y en la entrega de ofrendas incentivan a los miembros de la iglesia a ser buenos mayordomos. Y el anciano debe ser un ejemplo en esto, en devolverle a Dios lo que le pertenece, los diezmos, y ser agradecido en la devolución de las ofrendas. Y admitir sus errores también. El pastor y los ancianos deben de admitir cuando se equivocan, porque todos nos equivocamos. Las congregaciones son más inclinadas a ser generosas con los líderes y a perdonarlos cuando abierta y honestamente admiten sus equivocaciones o sus errores. El anciano también debe de entrenar y debe de hacer énfasis en la organización y administración de la iglesia, en la comprensión e identificación de los dones espirituales, asegurarse de que durante el año se tengan seminarios, entrenamientos que ayude a los miembros a descubrir sus dones y talentos, a motivar a las personas a participar. Muchas veces la persona dice, yo no me gusta orar en público, me da pena predicar, o invita, motiva, ponlo allí a dar una bienvenida, anunciar el himno, a una oración, y la persona entonces poco a poco va creciendo. Ponlo allí a predicar. Si la persona nunca ha predicado, entonces ponlo a predicar un miércoles. Hay menos personas, la persona va agarrando entonces experiencia y se va soltando poco a poco. Y entonces cuando tú veas que ya puede predicar abiertamente un sábado, entonces también motiva a predicar sábado. Eh, el anciano es un líder en el culto, es un maestro, debe hacer, puntualizar en la visitación, y ser un equipo junto con el pastor. Varias cositas ya finalizando. La Santa Cena, cuando el pastor organiza Santa Cena durante el año, algunos pastores organizan cada trimestre, otro cada 4 o 5 meses, pero los ancianos son parte de esta ceremonia, de este rito sagrado, de Santa Cena y lavamiento de los pies. Aquí los ancianos que pueden participar son ancianos que han sido ordenados. Si tú no has sido ordenado, habla con tu pastor eh, para que pueda participar allí en plataforma. Es un evento muy sagrado. Conságrate antes de ese sábado, en la mañana o en la tarde, y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón para que puedas participar y ser un ejemplo. Y también invita a la iglesia a consagrar sus vidas a Cristo en este momento a través de este rito especial. Así que el anciano coordina junto con el pastor para que esto se lleve a cabo y junto con los diáconos y diaconisas para que sea un evento bien presentado, bien organizado, bien bonito, bien espiritual, eh, algo bien organizado para honra y gloria de Dios y bendición de todos los que están allí. También los ancianos, yo mencioné, son parte importante de las reuniones. Hay 4 tipos de reuniones en la iglesia. Están las reuniones con los ancianos y el pastor. Y esto varía dependiendo del año, y, o sea, de la condición, de las circunstancias del año y de la cantidad de miembros de una iglesia o los proyectos que se estén llevando a cabo. Por ejemplo, en una iglesia grande, una iglesia que demande mucho o que existan proyectos especiales, por ejemplo, el pastor puede reunirse una vez al mes con los ancianos, todos los meses una vez. Y claro, hay reuniones de emergencia. Una reunión de emergencia con los ancianos y el pastor es para lidiar con una situación urgente, algo que se tenga que resolver, y puede ser en cualquier lugar, cualquier hora, cualquier día que se decida entre el pastor y los ancianos. Esas son reuniones de emergencia y pueden haber varias en un mes o en una semana. Pero reuniones regulares
pueden ser una al mes, una cada 2 meses o una cada 3 meses. No me gusta pasar de 3 meses sin reunirme con los ancianos para ver cómo está corriendo todo, para hacer un plan de visitación, de predicación. Y yo usualmente, en mi caso, yo le delego esa responsabilidad de la predicación a los pastores. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante, ya mismo. Ese es un tipo de reunión de los que involucra a los ancianos, la reunión de los ancianos con el pastor. Una vez al mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, reunirse con el pastor. También están las famosas reuniones de junta, que es una vez al mes. Las reuniones extraordinarias también pueden darse varias veces en un mismo mes, pero las reuniones regulares de junta una vez al mes, eh, y el anciano debe de tratar de estar presente en esas reuniones, y en ausencia del pastor, el primer anciano o uno de los ancianos es el presidente o el encargado de dirigir esa reunión con el consentimiento del pastor. También hay reuniones administrativas, reuniones en donde están todos los miembros de la iglesia, por lo general se da un sábado en la tarde y el anciano debe estar también allí presente. Y recuerde que el anciano puede convocar una reunión administrativa y ser el presidente de esa reunión con el consentimiento del pastor en ausencia del mismo. Y también están, número 4, las reuniones departamentales, cuando el anciano se reúne con su departamento. Por ejemplo, si tú eres anciano o anciano consejero del departamento de jóvenes, tú, cuando el departamento de jóvenes se reúna, por ejemplo, si se reúne una vez al mes o cada 2 meses, tú le dices que te inviten a ti para tú estar presente allí, tú puedas compartir ideas, orar por ellos, escuchar sus ideas y trabajar unido. Esas son reuniones departamentales. Así que 4 tipos de reuniones: reuniones de ancianos con su pastor, reuniones de junta una vez al mes, reuniones administrativas y reuniones departamentales. El anciano con su departamento. Ah, Está la visitación sumamente importante. Yo mencioné que usted haga un plan de visitación con su pastor y de visitar a todos los hogares por lo menos una vez al año. Claro, hay reuniones de emergencias, reuniones que requieren que uno visite a esa persona de urgencia. Eso se hace, pero reuniones regulares de visitación para sentarme o sentarte con la persona, conversar un ratito, orar, compartir la palabra, mínimo una vez al mes. Recuerden que el pastor va con sus ancianos a visitar, o 2 ancianos para visitar un hogar. La visitación es clave. Los ancianos deben tener siempre eso presente. Allí se descubren muchas cosas, hay muchas necesidades en los hogares y a veces el pastor, como tiene mucho compromiso, a veces descuida un poquito, y yo debo confesar, a veces descuidamos la visitación, y el anciano debe estar allí para recordarle al pastor: pastor, recuerde que tenemos que visitar, y estar allí motivando y trabajando junto con el pastor para hacer un buen programa de visitación. Y la predicación, que era lo que le estaba mencionando hace un rato, el anciano debe de predicar, debe estar allí en el púlpito, la iglesia debe de verlo, de escucharlo. El anciano está allí para eh, proteger la grey de cualquier persona que quiera traer alguna falsa enseñanza. Si usted invita a una persona y la persona dijo cosas allí que están contrarias a la doctrina que nosotros creemos y predicamos y enseñamos y vivimos, usted, pues, si no se está saliendo mucho de la línea, deje que finalice y al final dígale: nosotros no estamos de acuerdo con esa posición, con esto que dijiste o aquello. Y si la persona muestra algún remordimiento, entonces está en tu discreción si volverlo a invitar o no. Pero si la persona como que rechaza la amonestación o lo que tú le acabas de decir, entonces no vuelvas a invitar a esa persona, especialmente si viene de afuera, de otro lugar, de otra iglesia, a predicar, porque es responsabilidad del pastor y de los ancianos proteger el púlpito y lo que se va a enseñar allí. A mí me gusta delegarle a mis ancianos la responsabilidad de invitar
tanto a miembros de la iglesia y miembros fuera de la iglesia para predicar miércoles y sábado. Yo confío en mis ancianos que tengan buen criterio. Recuerde que para usted invitar a una persona debe ser miembro de la iglesia adventista y debe estar en regla, eh, tener y predicar los principios, creencias que como iglesia nosotros hemos descubierto en la Biblia. Así que invitar buenos predicadores, también motivar a los que son tímidos para que puedan ir predicando poquito a poquito, los miércoles, los viernes también, algún devocional, consultar con los jóvenes para que lo inviten también. La predicación es algo muy sagrado y el anciano debe ser muy celoso de los púlpitos. Muy bien, familia. Quisiera finalizar con esta cita del libro La Educación, página 54. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ese es el anciano que Dios anda buscando. Es lo que Dios requiere de ti y de mí también. Mi oración en esta hora es que Dios ponga sabiduría en tus labios, en tu corazón, fortaleza, que Dios pueda dirigirte. Te espera una gran responsabilidad. Sin embargo, y a pesar de nuestras imperfecciones, porque tú eres un hombre, una mujer imperfecta, imperfecto, pero Dios es perfecto. Tú y yo somos malos, el único bueno es Dios, pero somos llamados a ser santos. Somos santos, porque Dios nos ha separado. Recuerden que tú has sido llamado, eres diferente, tienes que pensar, hablar y actuar diferente a como actúa y piensa el mundo. Y yo espero que este seminario haya sido de bendición para tu vida. Yo sé que hay muchas otras cosas que cubrir sobre el ministerio del ancianato. Y te motivo a que si tienes alguna pregunta, alguna observación, la próxima vez que me veas, para que me la hagas. Cualquier duda o pregunta o comentario, observación. Mi oración en esta hora es que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, y puedas dar lo mejor para Jesús, porque Él dio lo mejor de sí para ti. Eterno Dios, gracias porque nos has llamado. Y ahora, Señor, que nos has llamado y estamos aquí, que hemos aceptado, capacítanos, instrúyenos, dirígenos, danos sabiduría y fortaleza y dirección para cumplir con la misión. En el nombre de Jesús. Amén.